en la primera mitad del embarazo. Los trastornos en la primera mitad del embarazo incluyen lo que serían los sangrados de la primera mitad del embarazo. Antes que todo, le voy a definir qué es una hemorragia obstétrica o sangrado. La hemorragia obstétrica no es más que la pérdida de más de 500 mililitros de sangre en el momento. Y se considera una de las causas frecuentes y potencialmente grave en urgencias. Esto puede llevar hasta un shock hipovolémico y la muerte de la mujer y del producto. Los sangrados en la primera mitad del embarazo son una de las causas de morbilidad y mortalidad materna, lo cual en esta sección se va a hablar acerca del aborto, el embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Primer punto, el aborto. El aborto se denomina como la expulsión o extracción del producto durante las primeras 22 semanas o cuando este pesa menos de 500 gramos. Entre los signos y síntomas que podemos encontrar en el aborto sería sangrado vaginal, material tisular o forma de coágulo que se expulsa por la vagina. También tenemos los dolores abdominales, dolores menstruales. Etapas o formas clínicas del aborto. Entre ellas tenemos amenaza de aborto, aborto en evolución eminente, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo, aborto diferido, aborto habitual o recurrente y aborto séptico. Primero es el aborto, amenaza de aborto. Podemos observar la imagen. En la primera imagen dice amenaza de aborto. Esta se da la aparición entre las primeras 22 semanas con escaso sangrado. Aquí se da lo que sería el dolor pélvico por contractilidad uterina. Y esta es una de las etapas, la única etapa reversible en este caso. El siguiente sería el aborto en evolución inminente. Esta se caracteriza por contracciones dolorosas, progresivas e intermitentes. Aquí se dan modificaciones cervicales y se da lo que serían las hemorragias de origen intrauterino. Aborto inevitable. Podemos también observar al lado de lo que sería la imagen de amenaza de aborto, está lo que es el aborto inevitable. Más que todo, el aborto inevitable se da con todas las características que mencioné anteriormente y también lo que sería la salida del líquido amniótico. Siguiente es el aborto incompleto. El aborto incompleto, como bien la palabra lo dice, es la expulsión parcial del tejido ovular o del embrión. El aborto completo ya es la expulsión total del tejido ovular y del embrión. El aborto diferido es cuando hay una disminución de crecimiento, ya hay pérdida de vitalidad fetal y hay ausencia del embrión. La siguiente etapa es el aborto habitual o recurrente, es cuando hay abortos, o sea, los embarazos, hay una pérdida de embarazo consecutivos en ella. El aborto séptico, como bien mencioné, es la infección del útero y se dice que se da en las diferentes formas clínicas, sin embargo, se da más cuando es un aborto provocado. Podemos observar en la imagen que está al ladito, es el aborto séptico. Clasificación del aborto. Puede darse en aborto espontáneo o aborto inducido provocado. El aborto espontáneo no es más que la interrupción del embarazo o de la gestación durante las primeras 22 semanas sin que ésta ha sido mediado, ya sea por intervenciones médicas o quirúrgicas. Y el aborto inducido o provocado es la intervención ya voluntaria, que son mediados ya sea por intervenciones tanto quirúrgicas o médicas, por ejemplo, a través de medicamentos. El aborto inducido o provocado puede ser de la siguiente: aborto por indicación médica o aborto terapéutico, aborto por indicación legal, aborto criminal y aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo. El primero, que es el aborto por indicación médica o aborto terapéutico, es aquella que se da por razones médicas, en donde el doctor, en este caso, determina que el embarazo puede llegar a ser peligroso para la madre, incluso para el producto. El aborto por indicación legal
Esta se da por razones ya sea de violación y ocurre en las primeras 8 semanas. El aborto criminal es cuando no hay ni siquiera por razones ni médicas ni legales se dan este tipo de aborto. Y el aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo es aquella que se realiza donde las condiciones no son óptimas para llevar a cabo el procedimiento y cuando las personas que realizan este procedimiento no tienen las habilidades pertinentes o competentes para llevarla a cabo. La etiología del aborto. La etiología son las siguientes: factores fetales, factores placentarios y factores maternos. Entre los factores fetales tenemos lo siguiente: desarrollo embrionario defectuoso, hay una mala implantación ovular, también hay un rechazo del cigoto por el endometrio y anomalías cromosómicas. Factores placentarios. Aquí se da lo que es la separación prematura de la placenta normoinserta, o sea, hay un desprendimiento de la placenta en condiciones normales. Factores maternos. Aquí se da lo que es la malnutrición grave, desnutrición sumamente grave, o si la madre tiene infección, anomalía en el aparato reproductor, si tiene problemas endocrinos y también si consume sustancias o altos consumos de bebidas alcohólicas y drogas. Diagnóstico. En esta lo voy a separar por secciones en cuanto a las etapas o las formas clínicas del aborto. Primero, la amenaza de aborto. En ella se da lo que sería la amenorrea secundaria, no tiene dilatación cervical evidente, hay sangrado de magnitud variable, tiene la prueba inmunológica de embarazo positiva. En cuanto al embarazo, el aborto, disculpe, o en evolución inminente se da lo que sería la expulsión inminente del tejido ovular. Aquí sí hay dilatación cervical ostensible, es decir, a simple vista hay dolor tipo cólico. El aborto inevitable se ve lo que es el volumen uterino igual o menor a lo esperado por amenorrea. Hay una hemorragia abundante y ruptura de membranas con pérdidas de líquido amniótico. En el aborto incompleto, como bien mencioné anteriormente, es la expulsión parcial del producto. El aborto completo ya es una expulsión completa del producto. Hay una disminución del sangrado y hay dolor. Es frecuente lo que sería el cierre de orificio cervical. El aborto diferido es aquí tiene lo que es el volumen uterino menor que amenorrea. Hay una ausencia de la vitalidad ovular y no hay modificaciones cervicales. En cuanto al aborto habitual o recurrente, aquí hay una expulsión ya completa del producto de la concepción y hay una disminución del sangrado y del dolor. Papel de enfermería. El objetivo de enfermería en el aborto sería detectar los signos y síntomas tempranos de las complicaciones potenciales. Colaborar en la estabilización de este paciente, de la madre en este caso. Valorización o valoración. La valoración aquí sería de los signos y síntomas del shock hipovolémico. Como bien mencioné al inicio, el sangrado lleva a cabo lo que sería el shock hipovolémico y puede llevar a la muerte de la madre. Valoración de signos y síntomas del aborto, valoración del dolor que presenta la madre, valoración de los antecedentes personales y familiares, valoración del estado tanto emocional y general de la madre. Segundo, es el embarazo ectópico. Es más que todo se trata del embarazo en donde se implanta fuera de la cavidad uterina. Los factores de riesgo en este embarazo ectópico son los siguientes. Historia de embarazo ectópico. Si tiene patología tubárica, si tiene infertilidad, si tiene varios compañeros sexuales, si tiene cirugía previa, si es fumadora, entre otras, o incluso infecciones genitales previas. Entre los signos y síntomas del embarazo ectópico son los siguientes: la metrorragia, escasa de sangre oscura, tiene dolor, tiene hipotensión, tiene síntomas iniciales de un embarazo como las náuseas, dolor tipo cólico o sin sangrado. Podemos observar en la imagen, este es un embarazo ectópico donde es que se ve implantación del óvulo ya sea en la parte del ovario, de las trompas y no exactamente en la cavidad uterina. Clasificación del embarazo ectópico. Esta se divide en dos grupos, el uterino y el extrauterino. El uterino está la cervical y en cuerno rudimentario.
Y la extrauterina está la abdominal, el ovárico y el tubárico. El tubárico, más que todo, es más frecuente lo que tenía las trompas de Falopio, el 95% que hace todas las embarazos ectópicos. Podemos observar en la imagen el embarazo ectópico ísmico, el embarazo ectópico cornual, el embarazo tubárico, que es el 95% aquí en la trompa de Falopio, el embarazo ectópico ovárico, que se implanta en el ovario, y aquí hay una implantación correcta, que es en la cavidad uterina, como pueden, cavidad uterina, como bien se puede observar, apreciar en la imagen. Entre las pruebas diagnósticas del embarazo ectópico son las siguientes, que es una de las primeras líneas, que es el ultrasonido transvaginal, líquido libre en fondo de saco. También está el aumento del flujo tubárico por Doppler y el análisis clínico y exploración clínica de la mujer, que se le realiza en la mujer. Tratamiento para el embarazo ectópico. Aquí se dan dos formas, tanto tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico, aquí incluye lo que sería la administración del carbopros, que no es más que un material sintético de la prostaglandina, el cloruro de potasio y el metotrexato. Las mujeres que pueden llevar a cabo el tratamiento médico tienen que estar hemodinámicamente estable, tienen que llevar el embarazo ectópico conservado, entre otros. Entre las contraindicaciones tenemos la lactancia en lactancia materna, no se puede llevar a cabo. Si sufre de alcoholismo, tampoco. Si tiene alcoholismo, si bebe mucho alcohol, no puede llevar a cabo este procedimiento o este tratamiento médico. Si tiene enfermedad alcohólica hepática, si tiene una enfermedad hepática crónica, una enfermedad pulmonar activa. En cuanto a las contraindicaciones relativas, es cuando si tiene saco gestacional mayor de 3.5 no se puede llevar a cabo el tratamiento médico y bueno, tiene que llevar el tratamiento quirúrgico, aunque la mayoría de las mujeres optan por el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico tenemos dos. Tenemos la salpingectomía y la salpingectomía. Son dos cirugías laparoscópicas utilizadas para tratar estos embarazos ectópicos. La diferencia de estos dos tratamientos es que la salpingostomía, más que todo, extrae el óvulo fecundado, le hacen la sutura y mantiene la integridad de las trompas de Falopio. En cuanto a la salpingectomía, ahí sí hay se extirpa las trompas de Falopio. Podemos observar en la imagen más claro, llevan a cabo un tratamiento quirúrgico. Como tercera, uno de los trastornos, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta se define como tumores derivados del trofoblasto, motivo por el cual va a tener las mismas propiedades fisiológicas del trofoblástico. Podemos observar en la imagen, se dice que las células anormales se van originando donde debía convertirse en lo que sería la placenta, ya que el trofoblasto produce lo que es la hormona para desarrollar lo que es la placenta. Entre los factores de riesgo de la enfermedad trofoblástica tenemos lo siguiente: si tiene edad maternal mayor de 40 años, incluso menor de 15 años. Antecedentes de mola o embarazo gemelar, que después, posteriormente, se le va a explicar de qué significa el embarazo molar. También está la raza, factores socioeconómicos, factores genéticos o ambientales. Signos y síntomas de esta enfermedad trofoblástica gestacional. Está lo que es la hemorragia, útero blando, ausencia de movimientos fetales, la hiperemesis, que es la náusea y vómito, y espasmos abdominales. Clasificación de las enfermedades trofoblásticas gestacionales. Esta abarca tumores interrelacionados, que incluye lo siguiente: mola hidatiforme o embarazo molar, tumor trofoblástica del sitio placentario y cariocarcinoma. El primero, que es el mola hidatiforme o embarazo molar, es la variedad anatoma patológica que más se observa en el embarazo. Entre ellas se divide mola completa, mola incompleta y mola invasiva. La mola completa es una de las más frecuentes entre las tres que mencioné y tiene mayor capacidad de malignización, es decir, es más maligno, el tumor es más maligno. Hay una proliferación difusa que generalmente va desde el cito hasta el sincitio trofoblasto.
La mole incompleta, aquí solo se degenera una parte de la placenta, por eso se le dice incompleta, con vellosidades normales y anómalas, a diferencia de la mola completa. Aquí sí hay vellosidades coriales con forma de vesículas. Y en la mola incompleta, aquí solamente tiene el material genético, tiene material genético de ambos. Sin embargo, la completa solamente tiene el paterno. Mole invasiva. Aquí siempre se invade lo que es la cavidad y en otras estructuras vecinas. Sin embargo, se conserva la cavidad. El tumor trofoblástico del sitio placentario. Ocupa el lugar donde estuvo el inserto o el lecho placentario. Aquí se da la metástasis tardía y tiene mayor resistencia a tratamientos quimioterapéuticos. Los coriocarcinomas, el 50% de los casos aparecen en mujeres que ya han tenido embarazo molar. Es un tumor maligno derivado tanto del cito como el de sincicitis trofoblástico. Podemos observar en la imagen donde está el trofoblasto, que es las células que forman el embrión. Está en esa área, si se van formando células anormales, se da lo que sería esta enfermedad. Laboratorio de la enfermedad trofoblástica gestacional. Está el laboratorio de rutina, las pruebas de coagulación, las transaminasas, pruebas de función tiroidea y la ultrasonografía, que es una de las primeras líneas. En cuanto al tratamiento, más que todo es la expulsión, la evacuación del legrado aspirativo de este tumor en este caso. También se da lo que sería el seguimiento ambulatorio del mismo o de la paciente. Tratamiento, aquí vemos la dilatación y el legrado. Se dice legrado porque se utiliza el alegra, donde se va a extirpar o se va a sacar lo que sería el tejido anormal, por eso se legra. Se saca ese material anormal donde ahí está el material o el tejido anormal. Reflexión. Como reflexión personal final, voy a destacar que estos temas que son las complicaciones del embarazo o trastorno en la primera mitad del embarazo son muy importantes que debemos conocer nosotros como estudiantes de enfermería. Y quiero impulsar a los demás compañeros que es importante que conozcan todas estas complicaciones, conocer sus factores, cuáles son los diagnósticos, sus signos y síntomas, ya que no por el hecho que no vamos a ser especialistas obstétricas, pero en un momento dado vamos a tener este tipo de situaciones y nosotros tenemos que tener los conocimientos, la destreza para poder desarrollar este tipo de situaciones, ya que no por el hecho de que no sabemos dónde vamos en el futuro, llega X situaciones, porque como bien mencionó en cuanto a la introducción, que muchas de las mujeres tienen un embarazo normal, sin embargo hay riesgos potenciales. Y no solamente afecta al producto, sino incluso la vida de la madre, de ambas partes.